Bueno, vamos a hablar ahora de parte de los ecosistemas que existen en nuestro planeta, los ecosistemas existentes en la biosfera terrestre. Bueno, comenzamos. Para tratar de entender qué son los ecosistemas, primero vamos a hablar de una población. ¿Qué es una población? Bueno, pues una población es muy sencillo, es nada más el conjunto de individuos de una misma especie que habitan en un lugar determinado, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener una población de pingüinos, o sea, todos son pingüinos, una población de peces, todos son peces, una población de osos polares, todos son osos polares, una población de pinos de conífera o una población de bosque de cedros, perdón, o una población de seres humanos, etcétera, una población de hormigas, etcétera. Entonces, una población es una gran cantidad de individuos, pero de una misma especie. Esa es la característica. Ahora, una comunidad biológica se refiere al conjunto de organismos que viven en un lugar determinado, pero acá ya en una comunidad ya no son de una misma especie, sino que son de diferentes especies. Ahora, podemos entenderlo como un catálogo de especies que constituyen una determinada comunidad de individuos o de organismos vivos. Acá, cuando hablamos del catálogo, o sea, hay variedad, pues, o sea, hay exageradamente gran cantidad de organismos, no necesariamente de la misma especie. Vamos a hablar también parte de lo que son ya la introducción a los ecosistemas de nuestra biosfera. Para empezar, ¿qué es un ecosistema? Vamos a entender la definición de qué es un ecosistema para luego hablar de sus componentes y de sus tipos. Un ecosistema es un lugar o un conjunto, es una región específica donde habitan seres vivos. Existen factores bióticos y factores abióticos. Eh, el ecosistema se divide en biotopo y biocénesis. El biotopo es el medio físico, es decir, el lugar donde están. Y la biocénesis es la parte viva del ecosistema, es decir, los organismos vivos que ahí habitan. Vamos a ver, ok, vamos a hablar de los factores bióticos de un ecosistema. Un factor biótico del ecosistema es la parte viva, es decir, aquellos componentes del ecosistema que sí tienen vida. Entonces, dentro del ecosistema podemos encontrar factores bióticos distribuidos en tres aspectos. El primero son los productores. Estos son los que captan la energía solar o utilizan los recursos hídricos para producir su propio alimento. Estos se conocen como las plantas, ¿no? Luego están los consumidores, que son organismos heterótrofos. Heterótrofo se refiere a que se alimenta de otros, o sea, no preparan ellos sus propios alimentos, sino que se alimentan de otras especies. Acá podemos encontrar, por ejemplo, algunas plantas que son carnívoras o, por ejemplo, los animales, ¿no? Y finalmente están los descomponedores. Estos se encargan del reciclaje de la materia. Cuando un organismo muere, estos se alimentan a partir de esa materia muerta y pues allí comienza el ciclo de nuevo, ¿no? El ciclo de la vida. Ahora, estos nada más transforman la materia, se alimentan de ella y la transforman. Usualmente lo que hacen es convertirla en abono fértil para los demás. Pero para que quede muy claro, los factores bióticos son aquellos componentes que tienen vida dentro de un ecosistema. Están los factores abióticos. Factor abiótico es aquello que no tiene vida dentro del ecosistema. Es decir, que simplemente está ahí porque es necesario para mantener la vida. O sea, alberga la vida pero no tiene vida. Por ejemplo, el suelo. El suelo alberga vida, es decir, ahí hay insectos, ahí hay, no sé, gusanos, hormigas, etcétera, pero el suelo propiamente no tiene vida, no respira, no come, o sea, no tiene vida el suelo. Lo mismo pasa con el agua. Las rocas, las precipitaciones, las nubes, la energía solar, etcétera. Todo eso no tiene vida, pero forma parte del ecosistema. Entonces esto se conoce como factores abióticos. Ahora, vamos a hablar de algunos tipos de ecosistemas o algunos ecosistemas que son importantes. Pero acá, vamos a ver, no sé si se me... sí. Bueno, ok, vamos a hablar de algunos ecosistemas que son importantes y algunas de sus características generales. Bueno, para empezar, o sea, antes de esto, existen tres tipos de ecosistemas de manera general.
Están los ecosistemas terrestres, los ecosistemas marítimos o marinos y los ecosistemas mixtos. Todos esos también se llaman bioma, bioma terrestre, bioma acuático o bioma mixto. Eh, Algunos de los más importantes son el desierto, por ejemplo. En el desierto las temperaturas están entre los 50 grados en el día y en los menos 20 grados centígrados en la noche. Existe escasez de agua, aunque puede encontrarse algunos oasis muy escondidos por ahí entre las dunas de arena y la característica específica es que el suelo está cubierto de arena. Las características de la selva, que es otro bioma o otro ecosistema muy importante, pues que también se conoce como Amazonía. O sea, no necesariamente solo el Amazonas, ¿no? O sea, existen muchas selvas a nivel mundial, pero el Amazonas es como la más grande, la extensión más grande que existe. Acá el detalle está en que o sea, la mayor parte del tiempo el clima es húmedo, pero hace calor y llueve. Es un clima un tanto extraño, pero las selvas son grandes extensiones boscosas, es decir, que tienen demasiados árboles, demasiadas plantas y también mucha flora, o sea, esa es la flora y mucha fauna, es decir, que tienen gran cantidad de especies, probablemente que ni siquiera conozcamos, porque acceder a este tipo de biomas incluso puede poner en peligro la vida de los investigadores, ¿no? De los biólogos. Ahora, ¿qué es un bosque? Porque la selva está llena de bosques, pero un bosque es una pequeña extensión de tierra donde se hallan algunas características, algunas especies características, algunos vegetales, animales, etcétera, pero es una pequeña concentración. Es una pequeña extensión de tierra con esas características, muchos árboles. Ahora una selva es una gran composición de grandes cantidades de bosques. Y aquí está la clasificación general de lo que son los ecosistemas. Eh, de acuerdo, los ecosistemas pueden ser de acuerdo a sus componentes, los seres vivos y el medio físico. Los seres vivos se conocen como los factores bióticos y el medio físico se conocen como los factores abióticos. Dentro de los seres vivos están los productores, los consumidores y los descomponedores, son los que hablábamos antes, ¿no? Y el medio físico, ahí estamos hablando del agua, el suelo, la luz solar, etc. También los ecosistemas pueden clasificarse de acuerdo a sus problemas. Los problemas que enfrentan los ecosistemas son la gran contaminación, el sobrecalentamiento y la extinción de las especies. Y los ecosistemas que se protegen tienen un fin educativo, es decir, para conocer tratar de ir descubriendo nuevas especies. También están para las especies protegidas, o sea, las especies que están en peligro de extinción, o pueden ser también espacios protegidos, donde existen grandes cantidades de especies vegetales que están en peligro de extinción incluso. Y pues los tipos pueden ser los terrestres, está la tundra, los bosques, los desiertos, las selvas, etc. Están los acuáticos, que son los océanos, mares, ríos y lagos. Cada uno de esos tienen sus propias características. Y están los tipos mixto. Estas son las costas, donde o sea, nosotros conocemos como las playas, por ejemplo, donde está una interacción entre parte seca, tierra, y parte húmeda, que es el agua, ¿no? Están también los humedales. Estos humedales también se conocen como, por ejemplo, los pantanos, donde la extensión de tierra está cubierta por agua, pero hay también mucha vegetación. Y están los humanizados, que son los pueblos, es decir, las ciudades donde nosotros vivimos, que son ecosistemas humanizados, es decir, que los seres humanos habitamos ahí. Y están la parte de los cultivos, que los cultivos, pues somos los seres humanos los que, valga la redundancia, cultivamos o sembramos esa parte. En los ecosistemas terrestres existen muchísimos, de hecho, de bosques existen muchísimos, están los bosques de coníferas, los bosques templados, etc. Las selvas están selvas tropicales, selvas subtropicales, está la tundra, están los desiertos, incluso existen desiertos helados.
decir que los ecosistemas pueden variar muchísimo. Bueno, nos quedamos hasta ahí.